nosotros podamos interiorizar y aprender todo aquello que pues estamos revisando de manera teórica, ¿sí? Entonces, sin más, les pido que me validen, por favor, si logran ver mi pantalla todo correctamente para poder iniciar con la explicación. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Correcto. Entonces, arrancamos con nuestra sesión número 2, ¿sí? De nuestro curso Administración Logística y Control de Inventarios, ¿sí? Como les comentaba, nosotros vamos a tener 3 sesiones en las que conversaremos sobre la cadena logística, ¿sí? Dos sesiones, es decir, la que ya revisamos y la de hoy. Y a partir de nuestra siguiente sesión, de nuestra tercera sesión, empezamos a enfocarnos más en la gestión de inventarios y la gestión de almacén, ¿sí? Y nuestra última sesión se tratará de revisar indicadores, ahí sí relacionados a toda la cadena logística, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos nuestro tema planificación logística, planificación de oferta y demanda. ¿Qué tan importante es que nosotros conozcamos qué es la oferta, ¿sí? ¿Qué es la demanda? ¿Cómo planificar la oferta? ¿Cómo planificar la demanda? ¿Qué tienen en común cuando empezamos a enlazar una u otra? ¿Sí? Y al final aterrizar cómo planificar cómo nuestra planificación logística hace que nuestras empresas funcionen de una manera más eficiente, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso a nuestra sesión anterior, vimos la diferencia, ¿sí? Entre cadena de suministros y cadena logística, teniendo como grandes diferencias entre una y otra que la cadena de suministro se enfoca en la parte de producción y el servicio de atención al cliente, ¿sí? Y la cadena logística está mucho más enfocada en la operatividad y está enfocada sobre todo en potenciar, ¿sí? En potenciar algunos puntos importantes que dan soporte a cada etapa de la cadena logística, como por ejemplo, ¿no? La cadena de suministros te dice, solo te dice, vamos a entregar el producto a tiempo. La cadena logística trata toda la planificación de las rutas, toda la planificación de las rutas, toda la planificación em, de, de qué medio de transporte utilizar, de qué metodología, qué modelo de distribución utilizar, todo ello, ¿sí? La cadena logística se enfoca mucho más en cada punto operativo, ¿sí? En cada punto operativo. Bien. Seguimos entonces, ¿sí? Teniendo claras nuestras definiciones, acá voy a hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Una pequeña pregunta. Todos estamos claros con las diferencias entre cadena logística y cadena de suministros, ¿correcto? Las definiciones de una de otra y las diferencias, o alguien tiene dudas. Este es el momento de levantar la manito y decir, yo tengo dudas, no me quedó claro, ¿sí? Dixon, estás con la manito levantada, cuéntanos, te escuchamos. Carlos, las diferencias. Ok, vamos rápidamente, ¿sí? Ambos van desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto final, ¿correcto? Es la definición de ambas, ¿ah? Va desde la cadena de suministros, desde la adquisición de materia prima hasta la entrega al cliente final. Cadena logística, desde la adquisición de materia prima hasta la entrega final. Ah, pero suenan igualitas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vemos de cadena de suministros a cadena logística, la cadena de suministros hace un análisis minucioso, ¿sí? Minucioso de todo lo que es la producción y hace un análisis muy minucioso del servicio de atención al cliente, ¿sí? Es decir, se mete en todo el campo de la producción para ver cómo es su funcionamiento, qué tan eficiente es, analizar sus costos, mejoras en los procesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y va al servicio de atención al cliente, ¿sí? ¿Enfocado a qué punto? Enfocado al
qué tan satisfecho está el cliente, qué tanto repetiría su compra, si hemos logrado tener un cliente complacido, ¿no? Todo ello, un análisis. En cambio, la cadena logística no analiza la producción, toma ciertos datos como por ejemplo cuánto van a producir, cuánto han producido para poder validar sus compras, ¿no? Y las cantidades. Y y cuando llega el cliente, le entrega al cliente, ¿sí? En términos de oportunidad, es decir, a tiempo, de calidad, ¿no? Que el producto le llegue tal cual lo que solicitó, le entrega, ¿sí? Le entrega eh, bien, tal cual el cliente lo necesita, pero no se detiene a hacer un análisis minucioso de la satisfacción del cliente. ¿Estamos? Ahora, si hacemos la diferencia de cadena de suministros a cadena logística, la cadena logística, la cadena de suministros se dice la adquisición de materia prima y que llegue a producción, pero en ese paso de la adquisición de materia prima y que llegue a producción, existen mucho más acciones operativas importantísimas. Por ejemplo, cómo hacemos las compras, la gestión de compras, gestión de aprovisionamiento, ¿sí? La gestión de los proveedores, ¿sí? La gestión de los proveedores. Está otro punto importante, ¿cuál es? La gestión del almacén, ¿sí? Comparativa de los proveedores, correcto, correcto. La homologación de los proveedores, la evaluación, la selección, armar tu catálogo de proveedores, correcto. La situación con los proveedores, como bien menciona Miguel, es un mundo, ¿no es cierto? Entonces, la logística se encarga de todo ello, la cadena logística. ¿Sí? Te dice la cadena de suministros hasta llegar al cliente final. Llega al cliente final, pero no hace un análisis de cómo llega. En cambio, la cadena logística hizo la distribución, la fraccionó, posiblemente no se tiene que entregar todo a un solo cliente, lo dividimos, ve la planificación de las rutas, ¿sí? Y hace pues las entregas, ¿no es cierto? Ve el transporte, todo ello, ¿sí? Bien, ahora sí hemos explicado de manera muy detallada, nuevamente cadena logística, cadena de suministros y hemos hecho la mención de las diferencias de una y de otra, ¿sí? Vamos entonces con nuestra sesión del día de hoy, teniendo absolutamente claro de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a conversar primero de la oferta. ¿Qué es la oferta con una definición económica? La oferta está constituido por un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto, ¿sí? ¿Qué es la oferta visto desde nuestro mundo logístico? ¿No es cierto? ¿Qué es la oferta? La oferta es todo aquello que nosotros tenemos disponible para nuestros clientes, tanto internos como externos. ¿Cuál puede ser nuestra oferta? ¿Sí? La materia prima que tenemos disponible, los insumos que tenemos disponibles, las órdenes de compra generadas, las órdenes de compra por llegar, ¿sí? Las cotizaciones que están ya por cerrarse. Esa es mi oferta. Yo como logística. Esa es mi oferta. Es importante que la planifique, importantísimo, porque de ahí que sale, sale que también puedo yo manejar mis stocks, por ejemplo. Sale que también puedo manejar mi stock mínimo, mi stock máximo, ¿sí? Sale si yo voy a utilizar una metodología de inventarios que sea, por ejemplo, just in time, digamos, ¿no? Mi oferta tiene que ser muy medida, muy cuidada, ¿sí? Ese tipo de situaciones. ¿Qué es entonces el planeamiento de la oferta? ¿Sí? La planeación de la oferta permite tener identificados los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien. ¿Sí? Evalúa los costes inmersos de la cadena de suministros, en especial los costes de producción, así como tener en consideración las expectativas empresariales. ¿Sí? Ahí ya está enfocado directamente a nuestra logística. ¿Qué nos dice? Que en el planeamiento de la oferta se evalúa, ¿sí? Se evalúa si lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente interno, si lo que nosotros estamos ofreciendo, al final, pues, está acorde, ¿sí? Está acorde con lo que nuestro cliente interno o externo necesita, ¿sí? Probablemente nuestra área comercial ha hecho una cotización con un precio histórico y nuestra materia prima costaba, no sé, de 10 soles, digamos, ¿no? Estoy lanzando un monto. Cuando yo hago una nueva cotización, ¿qué resulta? Lo consigo a 15 soles. Entonces, ventas nos dice, oye, estás muy alto.
tienes que negociar, buscar, mi objetivo es este. Oh, listo. Entonces nos ponemos a buscar y logramos ofrecer lo que realmente nuestro cliente está necesitando. Ah, pero ¿por qué entonces comercial no solicitó primero el precio a logística para fijar su precio? Probablemente fue un precio de mercado, que ahí no tienes mucho que hacer, ¿no? Si tu competencia está vendiendo alcohol en gel a 15 soles, no vas a conseguir los proveedores más caros, hablando de un producto un tanto estándar, ¿no? Y vas a querer venderlo a 30 soles. No va a ser posible, ¿sí? No va a ser posible, ¿sí? Y luego tenemos la demanda. ¿Qué es la demanda? Una definición económica es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador está dispuesto a comprar a los diferentes precios, ¿sí? ¿Quiénes nos dan la demanda entonces? Y acá sí nos vamos a detener y vamos a analizar un tanto más. ¿Quiénes nos dan la demanda? Nos da la demanda nuestro cliente interno, nuestro cliente externo, ¿correcto? Ellos son los que nos dicen qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que van a comprar. Y según ello, nosotros podemos empezar a hacer toda nuestra planificación. Podemos empezar a revisar la oferta que tenemos disponible, ¿correcto? Según ello. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de demanda, tenemos que tener bien en consideración que la demanda no es algo que yo voy a no es simplemente el tengo esta orden de compra y necesito urgente que me atiendas este requerimiento. Esa no es esa puede ser la demanda, pero no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que ese dato, ¿sí? De necesidades, tanto el cliente interno como externo, sea gestionada, sea administrada, ¿sí? A medida que esa demanda es administrada, es gestionada, nosotros podemos tomar mejores decisiones, ¿correcto? Mejores decisiones. Entonces, ¿qué es la administración de la demanda? ¿Sí? ¿Qué es la administración de la demanda? Es un conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesario para aprovisionar productos en stock, ¿no? Generar stock, ¿sí? A uno o a varios centros de consolidación, almacenes, a centros de producción, etcétera, cuyo objetivo principal es mantener unos niveles de stock adecuados para atender la demanda media solicitada en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos al administrar la demanda, que el cliente interno, que el cliente interno quede feliz, ¿sí? Que hablamos, ¿se acuerdan? Recuerdan, hablamos de tres tipos de clientes, de datos según el nivel de satisfacción, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Qué queremos nosotros? Queremos clientes que Felices, felices, queremos clientes satisfechos, Satisfechos. complacidos, Antoinette, correcto. Satisfechos, Queremos complacidos. clientes complacidos, ¿correcto? Excelente, excelente. Bien. Entonces, por ello es que nosotros buscamos administrar nuestra demanda, ¿sí? Administrar nuestra demanda. Ahora, para poder administrar nuestra demanda, nosotros tenemos que planificar esta, ¿sí? La planificación de la demanda viene no de del mes a mes. Nosotros los meses de noviembre, ¿sí? Y esto recordemos siempre, los meses de noviembre son conocidos como los meses del budget, ¿sí? Son conocidos como los meses del budget, ¿sí? ¿Por qué se conocen como los meses del budget? ¿Qué es el budget? El budget es presupuestos, ¿sí? ¿Por qué son conocidos como esos meses, los meses de noviembre? Y si aún no los hemos trabajado, es el momento que lo hagamos antes de cerrar nuestro año, ¿sí? Entonces, ¿por qué son conocidos como los meses del budget? Son conocidos como son conocidos como estos meses porque justo en los meses de noviembre se lanza toda la planificación para el año siguiente. Es decir, en el 2023 nosotros debimos en el mes de noviembre lanzar toda la planificación para el
para el 2024, ¿correcto? Para el 2024. ¿Cómo hacemos nosotros entonces nuestra planificación de compras? Porque de ahí parte, ¿no? De la adquisición de materia prima, suministros, es decir, de la parte de compras. Recordando que compras es la parte operativa y aprovisionamiento es la parte estratégica, ¿sí? Entonces, como compras, ¿sí? Como compras, nosotros necesitamos tener los datos de ventas para poder nosotros decir cuánto es que vamos a comprar. Porque muchas veces nos dicen, hazme una proyección de compras. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Nosotros empezamos a sacar los históricos, ¿sí? Empezamos a sacar los históricos, etcétera. Pero, ¿nos sirven los históricos? Nos sirven, sí nos sirven, pero lo que nosotros necesitamos es tener una proyección real. ¿Por qué? Porque en la proyección de comercial, en la proyección real, nosotros vamos a tener, ¿sí? Nosotros vamos a tener inmerso en ella la estrategia y la visión de la compañía. Es decir, la proyección va a estar probablemente en datos históricos, etcétera, pero va a tener ese porcentaje de crecimiento analizado, evaluado, meditado y demás para que pueda crecer la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros en base a esa proyección, en base a esa planificación, ¿sí? Podemos empezar recién a planificar nuestra oferta, ¿sí? Entonces, la planificación de la demanda, ¿qué es? Es el motor que hace funcionar toda la cadena de suministros, ¿sí? La planificación de la demanda es aquello que nos da el empuje, el impulso. Apenas lo tenemos, nosotros empezamos ya a poder decir cuánto dinero necesito para comprar. Ahora, si yo lanzo mi planificación para el 2024, probablemente, oye, pero me sale una venta adicional y no, o sea, se va ajustando mes a mes, pero ya tienes una visión general de cuánto se necesita, ya tienes una visión. Por eso es tan importante hacerla, porque podríamos decir, ¿para qué la hago si al final todos los meses estaba variando? Probablemente, ¿no? Y te servirá para que el próximo año puedas trabajarlo de una manera más exacta, que esté alineado un tanto más a la realidad. Pero sí es importante hacernos una proyección anual. De este tipo de datos sí es importante, ¿sí? Y sobre todo porque la demanda es quien le da el movimiento de arranque a la cadena de suministros, por ende a la cadena logística, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos nuestras ventas para poder organizar todos nuestros procesos, no solo el de compra, sino también, por ejemplo, producción, almacén, ¿no? Si tenemos que vamos a crecer, por ejemplo, el 100%, entonces sabemos que el almacén no va a ser suficiente para las operaciones que estoy realizando, ¿sí? En la planeación de la demanda tenemos algo muy importante y que en verdad no solo para la planeación de la demanda debería considerarse, ¿sí? No solo para la planeación de la demanda, debería considerarse siempre, ¿sí? ¿Qué es ese siempre que se debería considerar? ¿Sí? ¿Qué es ese siempre? Es que todos deberíamos trabajar en equipo, ¿sí? Todos deben trabajar en un solo ritmo, ¿sí? En un solo ritmo, ¿sí? El área de compras, el área de ventas, marketing, producción, finanzas, contabilidad, todos trabajan en un solo ritmo, el departamento de logística, todos, ¿sí? Para poder saber, esto es lo que necesitamos entregar, ok, finanzas, necesito el dinero, tú, marketing, vamos a sacar promociones de esto, tú, o sea, ahí empezamos a pensar todos y a trabajar en un equipo cuando hacemos la planeación de la demanda. Si nosotros no trabajamos con una planeación, ¿sí? Cada quien funcionará en su propia isla, ¿sí? Y si cada quien funciona en su propia isla, claramente los resultados no van a ser los esperados, ¿sí? Listo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la planeación de la demanda? ¿Sí? Es lograr el equilibrio, ¿sí? Entre lo que quiere mi cliente, tanto interno como externo,
y lo que yo estoy dispuesto, lo que yo puedo ofrecerle, ¿sí? Se tiene que lograr un equilibrio, balanceando esto, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio también entre lo que mi cliente interno o externo necesite y la capacidad que yo tengo para poder ofrecerle, ¿no? Nuestro producto terminado. Si nosotros no tenemos la capacidad, podemos subcontratar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de subcontratar, tenemos dos puntos importantes, ¿sí? ¿Sí? Tenemos dos puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Primero, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la capacidad. Primero, analizar si los horarios, el número de horas está al tope, ¿sí? Si en personas se encuentra, ¿a qué me refiero con los horarios? Por ejemplo, trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche, hacemos turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la tarde, 10 de la noche. Ya, hacemos esos dos turnos. Pero podemos hacer un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ah, y ahí puedo aumentar mi capacidad. Siguiente, tengo una máquina y la opera una sola persona y toma el doble de tiempo. Ahora la operan dos personas y hemos reducido el tiempo a la mitad. Ok, probablemente incremento personal, pero incremento de manera significativa mi producción. Ok, entonces vamos bien, vamos perfecto. Siguiente. Tengo mis horas copadas, tengo el personal copado, ¿sí? Ah, recién puedo pensar en adquirir nueva maquinaria, por ejemplo, ¿no? Pero si tenemos órdenes puntuales y que no necesitan de la adquisición de una nueva maquinaria, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Tercerizo, ¿sí? Subcontrato. Y envío a cada operación que he tercerizado, envío un buen control de calidad. ¿Por qué? Porque al final la producción saldrá a mi nombre, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar sobre la planeación de la demanda y algunas ventajas, ¿sí? Acá claramente, claramente claramente lo que nosotros tenemos son puras ventajas cuando hay una planeación de la demanda, ¿no? Puras ventajas tenemos. Primero, tenemos la satisfacción de los clientes y que mejora la imagen de la compañía. De todas maneras, ¿sí? Tenemos la satisfacción de los clientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos la demanda, estamos preparados para todo aquello, ¿sí? Para todo aquello que el cliente necesita, ¿sí? Para todo aquello que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si estamos preparados, cuando el cliente nos solicite algo, nos pida algo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a atender bien y vamos a lograr un cliente complacido, ¿sí? Si atendemos bien y nosotros logramos clientes, ¿sí? Clientes complacidos en constante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a impactar de manera positiva en la imagen de la compañía, sobre todo aplicando el marketing boca a boca. Es decir, lo que yo tengo, lo que tú tienes, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Planificar las ventas, ¿sí? Nos permite disponer de un stock óptimo con los productos terminados en el momento oportuno, ¿sí? Es decir, eh, no tener la planta detenida porque no tengo un stock, porque no tengo una materia prima, ¿sí? De eso se trata. Siguiente, organización de la producción. Cuando tenemos nosotros
claro cuántas unidades o cuánto aproximadamente vamos a vender, vamos a realizar, ¿sí? Se pueden prevenir las necesidades de las líneas de producción con anticipación, ¿sí? Control de stock de reserva, ¿sí? La planeación nos hace poder calcular nuestro stock de reserva de una manera mucho más, de una manera más exacta, ¿sí? ¿Qué viene a ser ese stock de reserva? Esa diferencia que tenemos entre mi stock mínimo y el adicional que yo debo tener, ¿sí? ¿Para qué? Para cubrir, bien conocido como el stock de seguridad, ¿no? ¿Por qué debo tener este adicional, esta reserva? ¿Por qué debo tenerla? Por dos razones. Uno, porque probablemente el cliente nos hace un pedido anticipado, nos hace un pedido adicional, quiere no solo un lote, quiere dos. Entonces, ¿sí? Nos hace un pedido sorpresa. Entonces yo estoy preparado, tengo el stock necesario para poder atender ese stock, ese pedido sorpresa, ¿sí? ¿Y para qué más nos sirve el stock de reserva? Nos sirve porque podemos cometer algún error, ¿sí? En nuestra producción y probablemente tengamos que rehacer un producto. Si ese fuera el caso, si cometemos un error, si rehacemos un producto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que, ¿sí? Lo que va a suceder es que, lo que va a suceder es que deberíamos tener, ¿sí? Deberíamos tener la posibilidad de rehacer ese producto, ¿sí? Para no afectar al cliente, ¿no es cierto? Para no afectar al cliente, ¿sí? Uy, me fui al final. Perdónenme. Inicio. Seguimos. ¿Qué ventajas más tiene? Reducción de la obsolescencia. Esa es una gran ventaja. Cuando nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar planificando, revisando constantemente nuestras existencias, nuestra, ah, nuestras existencias, ¿sí? Nuestro almacén, nuestros pedidos de clientes, etcétera, vamos a poder estar mucho más enterados de, ¿sí? Vamos a poder estar mucho más enterados de qué productos ya nos sirven, qué productos ya no deberíamos tenerlos en nuestras filas, ¿sí? Entonces, entonces va a ser posible la reducción de la obsolescencia, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Nos permite almacenar productos que son necesarios, que no tengan, ¿sí? Que no tengan, nosotros no deberíamos dejar de tener, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de tener los productos que no vamos a, que no, o sea, nunca vamos necesitamos, nosotros necesitamos esos productos para poder funcionar, producir, ¿sí? Necesitamos esos productos, nosotros vamos a tener la posibilidad de no romper ningún stock, ¿sí? Siguiente, óptimo aprovechamiento del, ¿sí? Óptimo aprovechamiento del espacio en almacén, ¿sí? Óptimo aprovechamiento del espacio en almacén. ¿A qué se refiere ello? ¿Sí? Se refiere a cuando nosotros no planificamos nuestra demanda, podemos hacer pedidos que nos generen un sobrestock, ¿sí? Si generamos pedidos con un sobrestock, nuestro almacén siempre va a quedar disminuido frente a las cantidades, frente a las existencias que realmente necesitamos, ¿sí? Y es por ello que muchas empresas se llenan construyendo almacenes, ¿sí? Que al final no los utilizan, ¿sí? Que al final no los utilizan. Entonces, cuando nos solicitan, ¿sí? Una construcción de almacén, lo que nosotros tenemos que hacer de inicio, ¿qué es? ¿Sí? Hacer un inventario y validar que todo aquello que tenemos, ¿sí? Validar que todo aquello que tenemos realmente lo necesitamos.
realmente sirve, ¿sí? Realmente sirve. Si es de esa manera, podemos hacer una ampliación. Si no la es, claro que no podemos hacerla, ¿no es cierto? Pero eso solo nos permite poder, esa decisión solo la podemos tomar cuando nosotros estamos realizando una planeación de la demanda. Si nosotros no hacemos una planificación de la demanda, no tenemos idea si lo que tenemos está bien, no está bien, si mi almacén es necesario, es suficiente, no podemos asegurar ello, ¿sí? Bien. ¿Qué otras ventajas nos muestra? Nos muestra la organización del personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no planificamos la demanda, no sabemos si debemos tener para la cantidad de pedidos que tendremos una persona o 10 personas. Probablemente tenemos 10 personas, ¿sí? Probablemente tenemos 10 personas y ¿qué resulta? ¿Sí? Resulta que eran necesarias 3 personas. ¿No es cierto? Bien. Siguiente, minimización de los costos, ¿sí? Minimización de los costos. Tener una previsión de ventas nos ayuda, siguiente, nos ayuda a poder planear los presupuestos de la compañía, ¿sí? Y claramente a controlar nuestros gastos con mayor exactitud. Los pronósticos de demanda. Los pronósticos de la demanda se basan en proyecciones, ¿sí? De las ventas futuras, con el fin de generar presupuestos de costos y estimados de ventas, entre otros, utilizando conductores de la demanda. Los pronósticos utilizan conductores de la demanda, ¿sí? Vamos a pasar entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuesta, ¿sí? Para poder, ¿sí? De preguntas y respuestas para poder pasar a hacer la comparación entre oferta y demanda. A ver. Miguel nos dice, consulta, en este punto tiene que ver con los datos históricos pasados para evitar roturas de stock. Eh, es una forma de poder planificar nuestra demanda con un forecast. Sí, Miguel, sí se puede, ¿no? Podemos hacerlo de otra manera, probablemente más exacta, sí, podemos hacerla también. Pero es mejor ver los pedidos que tienes realizados que te ayuden a validar más el futuro que el pasado. El comportamiento del mercado. Ese es uno de los más importantes, ¿no? Analizar las temporadas, las situaciones que puedan estarse que se estén viviendo en la actualidad. Por ejemplo, el tema de la pandemia ha puesto en reto a muchísimas empresas, ¿no? Que probablemente trabajan siempre con un forecast, ¿no? Trabajan con sus históricos y al final no sirvió de nada los históricos, ¿no? Bien, seguimos entonces con nuestra presentación, ¿sí? Entonces tenemos alguna pregunta, a ver, manitos levantadas. No, ¿verdad? Ah, a ver, uy, aquí tengo. Ay, ¿qué pasa con mis notificaciones? Ya, a ver. ¿Qué ocurre cuando hay más demanda y oferta? Dominga, cuando hay más demanda, ¿sí? Cuando hay más demanda que oferta, nosotros tenemos que generar lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Tenemos que generar, analizar primero nuestra capacidad, turnos adicionales, ¿sí? Adquirir probablemente nueva maquinaria, etcétera, o tenemos que ¿sí? O tenemos que subcontratar con el fin de poder cubrir la demanda existente, ¿sí?
Michael, ¿cómo se puede realizar una proyección de la demanda con datos del último trimestre? Tendríamos que pasar a una explicación un tanto más matemática, Michael. Podría compartirles un caso para que podamos revisarlo ahí, ¿sí? O podemos hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. De lo contrario, siendo sincera, dudo mucho que nos alcance el tiempo para hacer una operación ahora, ¿sí? Mejor la planificamos para nuestra siguiente clase y hacemos una pequeña muestra de cómo podríamos proyectar nuestra demanda, ¿sí? Una pequeña muestra. En verdad, la demanda es una proyección neta de nuestra área comercial, ¿sí? Nosotros como compras, como logística, no hacemos esa proyección, pero nos interesa, nos sirve y la necesitamos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase y yo les comparto un caso o lo revisamos nuestra siguiente clase a primera hora muy rápido, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver y revisar la unión entre la planificación de oferta y la planificación de demanda, ¿sí? Entre la planificación de oferta y la planificación de demanda. ¿A qué se refiere ello? ¿Sí? Se refiere a que cuando nosotros unimos tanto el planificar lo que nosotros entregamos, ¿sí? Lo que nosotros entregamos, es decir, lo que nosotros ofertamos, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y la demanda, es decir, lo que nos requieren, lo que nos piden, ¿sí? Cuando pasan estas situaciones, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a nosotros a tener mayor rentabilidad, ¿sí? Porque estamos llegando a ese equilibrio perfecto que me permite tener toda la información clara. Dará una visión de 360 a toda la cartera de los productos, ¿sí? Y no necesariamente a lo que le sea pues cómodo probablemente hacer a la empresa, ¿no? ¿De qué tipo de empresas vendría a ser ello? Sobre todo las empresas que son made to stock, ¿sí? Sobre todo las empresas que son made to stock, ¿sí? Eh, ¿Cómo así? Cuando una empresa es made to stock, es decir, que produce para tener un stock que le van a comprar, cuando una empresa es de este tipo, ¿sí? Se tiene a veces el área de producción que ve solo su oferta, ¿sí? Solo lo que yo puedo darte, ve que es más fácil, que es más rápido, cómo me salen más unidades y ahí se produce un gran desequilibrio entre lo que realmente el cliente quiere. Y por eso es que terminamos teniendo un alto sobrestock de producto terminado, ¿sí? Un gran sobrestock de producto terminado y no se tiene productos que generen valor o que realmente el cliente externo necesite, ¿sí? ¿Qué más? Nos ayuda a poder calendarizar los principales hitos de la estrategia, ¿sí? Siendo sobre todo los cambios que puedan haber, ¿sí? Qué tan proactivos nosotros podemos ser. Nos ayuda a plantear estrategias respecto a nuestros proveedores, ¿sí? Respecto a qué es lo que realmente debemos pedir de nuestros proveedores para atender una demanda eh, que ya está siendo mostrada, evidenciada, explicada, que ya la tenemos, ¿sí? Siguiente, convertir una estrategia de compra estática en una dinámica, aprovechando las oportunidades del mercado, ¿sí? Dar seguimiento a los KPIs, a los principales KPIs en cada uno de los eslabones de la cadena, ¿sí? Siguiente, visualizar la estrategia de la compra, no solo en una línea temporal, ¿sí? Sino en un bloque, todo en conjunto, ¿sí? El mayor beneficio es que hace que las empresas puedan funcionar como un todo, ¿sí? Que pueden funcionar teniendo cadenas, que cada uno son un eslabón, cada uno es importante, uno se rompe, se acabó la cadena.
Esa es la forma en la que debemos funcionar y eso es lo que busca cuando nosotros trabajamos nuestra planeación de oferta y nuestra planeación de demanda. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Dixon, ¿qué es un KPI? Un KPI son indicadores de gestión de rendimiento, ¿sí? ¿Qué significa KPI? ¿Qué significan las siglas KPI? Key Performance Information, ¿sí? No, Key Performance Indicator, indicadores claves de rendimiento, perdónenme, indicadores claves de rendimiento. Esa es la definición, el significado exacto, ¿sí? Te ayuda a poder medir todas las actividades que tenemos para poder tomar decisiones. Vamos a profundizar en qué son KPIs en nuestra sesión número 6, ¿sí? Ahí vamos a hablar de objetivos, de metodologías para elaborar nuestros objetivos, ¿sí? De elaboración de KPIs y todo. Con gusto. Con gusto, con gusto. Bien, seguimos. Planificación logística, entonces, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, participación con la manito levantada. No, no tenemos. No tenemos. Bien, vamos entonces a revisar nuestra planificación logística. ¿Sí? Vamos a revisar nuestra planificación logística. ¿Qué es la planificación logística? Punto clave para la planificación logística, que nosotros tengamos nuestra demanda. Con eso podemos tener nuestra oferta y con nuestra oferta podemos fácilmente realizar nuestra planificación logística. ¿Sí? ¿Qué es planificar? Es el cumplimiento de una actividad. ¿Sí? Es el cumplimiento de una actividad. ¿Sí? Para planificar nuestra compra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos 5 preguntas claves. ¿Sí? ¿Cuáles son esas preguntas claves? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacer? Un pequeño ejemplo de estas preguntas claves. ¿Sí? Me hacen el requerimiento de frascos para envasar alcohol en gel. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Comprar los frascos. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Ahí empiezo a definir toda la metodología, ¿sí? Toda la metodología de cómo comprar, cuántos proveedores, todo, ¿sí? Todo. ¿Quién debe hacerlo? Definimos la responsabilidad. En el área trabajan 5 personas, vamos a asignarle a una persona esta compra en especial, ¿sí? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de requerimiento? ¿Cuál es la fecha que necesita, que debo yo atender este pedido? ¿No? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere el cliente interno o el cliente externo tener su producto? ¿Cuándo lo quiere? ¿Sí? Entonces, según ello, yo haré mi cálculo de cuándo, dependiendo, ¿sí? Dependiendo cuál es el lead time del producto. ¿Qué es lead time? Es el tiempo en que demora un proveedor en reabastecerme cierta materia prima, producto, suministro, etcétera, lo que le pueda pedir.
¿Dónde debo hacerlo? Lo debo hacer de manera local, lo debo traer de importación, ¿sí? Lo debo hacer, recoger en las instalaciones del proveedor, en mis instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá viene una frase que es importante, ¿sí? Que nosotros la llevemos el día de hoy. ¿Cuál es esa frase? Esa frase es: sin buenos planes no existen buenos rendimientos, ¿sí? No existen buenos rendimientos. Y sin no existen buenos resultados. Y sin buenos resultados no existen buenos rendimientos. Muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Muchas veces eh, queremos lograr aumentar nuestra rentabilidad, queremos lograr aumentar nuestras ventas, etcétera, etcétera. Pero no estamos planificando nada. Todo lo manejamos al día a día, en el momento que se puede, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo pretendemos cambiar algo? ¿Sí? ¿Cómo pretendemos hacerlo? Sí. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Sí, no podemos hacer una buena planificación. Bien, la planificación tiene mucho que ver con el modelo PHBA, ¿sí? ¿Por qué les presento el modelo PHBA? ¿Sí? ¿Por qué les presento este modelo? Porque este modelo nos permite hacer un análisis, ¿sí? Nos permite hacer un análisis de alguna manera completo, ¿sí? Un análisis completo de todo lo que tendríamos que hacer para validar que una actividad, ¿sí? Nos salga bien. Les comento que este modelo PHBA se utiliza en diversos ISOs, ¿sí? Les coloco el ISO 9001 porque cuando se analiza este ISO, nosotros, ¿sí? Tenemos la posibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de analizar cada uno de estos de estos puntos, de estos puntos en la normativa, ¿sí? Sin embargo, si queremos ser un tanto más profundos en lo que estamos revisando, podemos revisar el ISO 28001, ¿sí? Que el ISO 28001 nos ayudará a poder ver, ¿sí? A poder validar la cadena de suministros. Está directamente enfocado a la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo utilizamos el modelo PHBA? Primero, planificamos, es decir, ponemos en plan, ponemos en escrito, ¿sí? Ponemos nuestra, eh, ponemos en planes, ¿no? No, no en firme, sino en ideas, ¿sí? Todo aquello que deseamos hacer. Luego ponemos, Disculpas. tenemos el segundo paso que es el hacer, es decir, todo aquello que nosotros hemos planificado, práctica, ¿sí? No en firme. Hola, hola. Gracias. También. Hola, ¿me logran escuchar? Hola. Ahí sí te escuchamos. Uy, perdóneme, ¿desde dónde solo esta parte nos escuchó? Sí, correcto. La última parte que estabas explicando ahí. Ok, está bien. Ya, tenemos el punto número 1, que es el planificar. Es decir, todo aquello que deseamos hacer, ponerlo en ideas, ¿no? Lo tenemos en ideas, ¿sí? Pero también tenemos el punto número 2, que es el hacer.
¿Qué significa el hacer? El hacer es que nosotros podamos poner en firme, ¿sí? En papel ya ejecutar, ¿sí? Ejecutar lo que hemos planificado, ¿sí? Ejecutar lo que hemos planificado. Luego tenemos el verificar. ¿Qué hace el verificar? Todo aquello que hemos ejecutado, lo que he hecho, tiene que estar de acuerdo a lo que he planificado, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo a lo que he planificado. Y si no está de acuerdo a lo que he planificado, ¿qué sucede si no está de acuerdo a lo que he planificado? ¿Sí? Si no está de acuerdo a lo planificado, lo que va a suceder es que tomo acción, ¿sí? Tomo acción. ¿Qué hago? Vuelvo a mi planificación y así nuevamente. Planifico, hago, verifico y actúo, ¿sí? Ese es el ciclo PHBA. Lo utilizamos en logística, lo utilizamos en verdad en todo, ¿sí? Siguiente, política de compra. Ya conversamos sobre la política de compra, hemos conversado sobre ello la sesión anterior, ¿sí? Sin embargo, es importante, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos claro que las políticas de compra nos ayudan también a la planificación, ¿sí? También nos ayudan a la planificación. ¿Por qué nos ayudan a la planificación? Porque, ¿sí? ¿Por qué nos ayudan a la planificación? Porque nos ayudan a poder dar el sentido hacia dónde vamos, ¿sí? Nos ayudan a poder dar el sentido hacia dónde vamos. Bien, ¿qué nos permite la planificación de compras? La planificación de compras, primero, nos permite gestionar nuestras compras con anticipación. No solamente gestionar nosotros nuestra compra con anticipación, como logística, como área de compras, sino que nuestro cliente interno tenga claro, ¿sí? Que tiene que pedir con cierto tiempo, tiene que pedir con cierto plazo, ¿sí? Con cierto plazo tiene que hacer sus pedidos. Solo de esa manera se podrá entregar la mejor opción. Porque si nos piden todo urgente, urgente, mega urgente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? No quiero justificar con ello que si te piden algo urgente lo hagas mal, ¿no? O te va a salir mal, pero muy probablemente las decisiones no van a ser las mejores, ¿sí? ¿Y por qué vienen a no ser estas las mejores? ¿Sí? Vienen a no ser las mejores porque probablemente vamos a tomar la decisión de adquirir los productos al primero que nos tocó la puerta, ¿no es cierto? Al primer proveedor que nos tocó la puerta, ya a él le compro. Y eso no es lo ideal, pues, ¿no? Siguiente. Nos permite definir los requerimientos de cada compra, ¿sí? Nos permite definir los requerimientos de cada compra. ¿Cómo así o por qué? Porque cuando planificamos la compra, ¿sí? Vamos a tener una hoja, perdónenme. Ajá. Vamos a tener una hoja de requerimientos, ¿sí? Es de requerimientos en la que puedan detallarnos todo aquello que necesitan, ¿sí? Cuando planificamos la compra. Si no planificamos la compra, a las justas nos pasará un correo y una foto. Necesito esto, ¿no? Urgente, que probablemente les ha sucedido. Siguiente, planificar nuestra compra nos permite obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. Sí, pues claramente vamos a poder negociar mucho mejor, vamos a poder tomar mejores decisiones de con quién trabajamos, evaluar mejor, ¿sí? Siguiente, vamos a poder ampliar la posibilidad de productos más indispensables de manera oportuna, porque voy a estar en constante movimiento del almacén, ¿sí? Si yo estoy en constante movimiento del almacén, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que yo pueda, ¿sí? Lo que va a suceder es que yo pueda tener, comprar, adquirir
todo aquello, ¿sí?, que mi cliente necesita y tenerlo sin generar un desabastecimiento. Siguiente, distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. ¿Sí? La optimización de planificación de compras nos permite monitorear constantemente nuestro inventario, poder hacer nuestra planificación anual de compras y negociar con nuestros proveedores. ¿Sí? Nos permite el conocimiento del proveedor, el registro del proveedor, un análisis del mercado, cuadros comparativos, elaborar cuadros comparativos para tomar las mejores decisiones respecto al proveedor con el que vamos a trabajar, ¿sí? Optimizar nuestros stocks y generar un sistema de gestión de stocks, que probablemente es el punto más importante de la planificación de compra. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, vamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Adrián, te agradezco de haberme cortado porque si no hubiera seguido conversando y no hubiera leído el chat. Muchas gracias. Gracias. Cuando pase eso, está perfecto que me des la alerta. Si no, veo el chat en la ronda de preguntas y ya nos perdemos media clase. Listo. A ver, todo es importante porque está relacionado, vinculado a la planificación. Correcto, Andrei. En documentos, archivos no se puede enviar, por favor. En documentos, archivos nos puede enviar. Sí. Ok, ya respondiendo. Ok. Bien. Bien, señores, entonces vamos nuevamente a nuestra presentación. Vamos a conversar ahora de las especificaciones técnicas, también conocidas como TDR, términos de referencia. ¿Qué son las especificaciones técnicas? ¿Sí? Son donde nuestro cliente interno nos detalla todo aquello que necesita. Nuestro cliente interno, nuestro cliente externo, detalla todo aquello que necesita. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de una ficha técnica, de una hoja de especificaciones? ¿Cuáles son las características? Las características, ¿sí? Contiene información resumida y de calidad. La información que tengamos ahí, nosotros tenemos que entregarla de manera resumida y de calidad para poder nosotros comprender qué es lo que realmente necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente necesita el cliente interno? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y podamos cubrir su requerimiento. Si la ponemos muy extensa, si la hoja de requerimiento que nos pasa nuestro cliente interno es muy extensa, lo que va a suceder es que no la vamos a probablemente leer completa o entender o va a generar confusión, ¿sí? Las fichas técnicas son herramientas claves para poder transmitir información relevante, ¿sí? La información que contiene tiene que ser fidedigna, ¿sí? Tiene que ser fidedigna. Los datos que aportan deben ser claros y deben ser exactos, ¿sí? Seguimos, especificaciones técnicas adicionales. ¿Para qué nos sirven? ¿A quiénes les sirven? Les sirve a los auditores. ¿Para qué? Para validar que los productos que estamos utilizando, que estamos entregando, son de calidad, ¿sí? Para validar que los procesos que seguimos están cumpliéndose de acuerdo a lo establecido, cumplimos con procesos de calidad, ¿sí? También para ello. ¿Para qué más sirve?
¿Sí? ¿Para qué más sirve? Sirve para los proveedores, porque en nuestra hoja de requerimiento nosotros podremos decir, podremos validar, sí, por supuesto, ¿sí? Lo que está entregando este cliente lo podemos aceptar o lo podemos rechazar, ¿sí? Aceptamos o rechazamos. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve? Para los clientes, para saber que lo que les estamos entregando está ok, está correcto, ¿sí? Y acabamos con qué datos debería tener nuestra ficha técnica, ¿sí? ¿Qué datos debería tener nuestras especificaciones técnicas? ¿Qué datos debería tener? Debería tener los datos del producto, el nombre del producto, las especificaciones, las clasificación, fotos, ¿sí? Es importante que tenga fotos. Podría tener también condiciones mínimas de calidad, ¿sí? Condiciones mínimas de calidad. Podría tener cuál es la vida útil, cuál es el tipo de embalaje, ¿sí? Cuál es el peso, cuál es la identificación, en qué transporte se va a utilizar, por ejemplo, ¿sí? En qué transporte se utilizaría. Podría tener, podría tener la descripción del producto, ¿sí? Podría tener la descripción del producto, podría tener ingredientes si así lo requieren, podría tener alguna instrucción de uso, ¿sí? Podría tener alguna instrucción de uso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? Entonces, las especificaciones técnicas nos permite lograr la autenticidad del producto, ¿sí? Nos permite la aceptación o no de un producto. Nos permite poder mantener las condiciones necesarias de un producto, ¿sí? Tener las condiciones necesarias de un producto. Nos permite mantener también a toda la empresa informada de qué es lo que estamos adquiriendo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? Porque, porque de las especificaciones técnicas, ¿sí? De las especificaciones técnicas, lo que nosotros vamos a poder generar son checklists, por ejemplo, ¿sí? Y los checklists, ¿qué nos permiten? Los checklists nos permiten tener una forma resumida de qué es lo que el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente eh, quiere, ¿no? Y qué es lo que, por ejemplo, va a entregar el cliente, ¿sí? Seguimos. Después que nosotros tenemos nuestras especificaciones técnicas, después que tenemos nosotros nuestras especificaciones técnicas, le pasamos esa especificación técnica que nos ha hecho llegar nuestro cliente interno, le hacemos control C, control V y lo enviamos. ¿A quién lo enviamos? A nuestros proveedores. ¿A qué proveedores? A los que ingresaron un catálogo de proveedores aprobados, es decir, a proveedores calificados. ¿Sí? Y solicitamos las cotizaciones. ¿Sí? Y solicitamos cotizaciones. Las cotizaciones, ¿qué son? Son los documentos que los clientes nos ayudan, que los clientes, perdónenme, que los proveedores nos envían, ¿sí? Que los proveedores nos envían para poder eh, validar que lo que les estamos pidiendo, ¿no? Lo tienen o no lo tienen y ofrecernos su mejor, de alguna manera, su mejor oferta, ¿no? Las cotizaciones vienen del latín quotus, que significa cuánto. Este es un documento de gestión, ¿sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra o negociación, ¿sí? Y tiene otros datos importantes también. La cotización es la oportunidad de venta para los proveedores.
Disculpa, Sofía, se te volvió a ir el audio. ¿Cuáles son los elementos de ¿Escuchas? una cotización? Los elementos de la cotización serán los datos de la empresa que se... ¿En serio? Ajá, ahora sí. Ok. Bien, vamos entonces con los elementos de una cotización. Vamos a repetir qué son las cotizaciones, ¿sí? Las cotizaciones vienen del latín quotus. Este es un documento de gestión que tiene que estar amarrado y alineado ¿con quién? Con nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Nuestras especificaciones técnicas nos permiten tener el requerimiento claro del cliente interno, qué es lo que quiere, ¿sí? Y con ese requerimiento, ¿sí? Con ese requerimiento, nosotros tenemos la posibilidad de poder pasarle al proveedor y el proveedor darnos su oferta para atender ese requerimiento. ¿Sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien o de un servicio, ¿sí? Y otros datos que sean importantes para el proceso de compra. Una cotización es conocida como la oportunidad de venta de nuestros proveedores. Ahí tienen que poner sus mejores ofertas para realmente captar a los clientes, ¿sí? Luego tenemos qué elementos debe tener una cotización. Una cotización debe tener datos de la empresa que preste el servicio o vende el producto, ¿sí? Es decir, los datos del proveedor, debe tener los datos del cliente, en este caso nosotros, ¿sí? Los datos del cliente, debe tener las descripciones del producto o servicio y acá debemos ser muy específicos. Aquí es donde debe estar colocado todo lo que le hemos pasado en nuestra especificación técnica. Es más, control C, control V, para que luego no exista el problema de yo te pedí esto, sí, pero yo te coticé esto y no me dijiste nada. Es que confié que era lo mismo. Entonces ahí viene todo un conflicto, ¿no es cierto? Precios unitarios y totales, tiempo y forma de entrega, ¿sí? Si hubiera algún descuento en la cotización se tiene que especificar o en todo caso cambiar la cotización, ¿no? Cambiar el precio. Tiene que estar la forma de pago. Cuando consideremos la forma de pago, siempre es importante que en la cotización nos llegue el total, el subtotal, ¿sí? Cuando no nos llega de esa manera, puede generar alguna confusión y podemos pensar que ese precio ya es incluido IGB, pero al final no lo es. ¿No es cierto? Al final no lo es. Método de pago, ¿sí? La cotización es importante que esté numerada y si vamos a hacer algún cambio a la cotización, es importante que le cambiemos la numeración, ¿sí? Debe figurar la vigencia de esta cotización, las garantías de tenerlas, de tener garantías, deben figurar algún dato adicional que consideremos importante, es decir, considerar todos los datos, incluso fotos, ¿sí? Respecto a nuestra hoja de requerimiento. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Anthony, Anthony, te cedemos la palabra. Me parece que se apretó la manito. A ver, Gabriel, profe, ¿todo esto va a tener su parte práctica o trabajar en un Word o Excel?
Eh, Podemos, mira, tenemos práctica, ¿sí? En la parte de almacenes, en nuestra sesión número 4, cuando hablamos de metodologías de inventarios, ¿sí? Hacemos un ejercicio del método LIFO, ¿sí? Del método FIFO. Sin embargo, de esta parte de proveedores, no. Esta parte de administración logística, que son 2 sesiones, hacemos revisión teórica. Práctica vamos a tener en lo que es todo lo que es almacenes, en control de inventarios. Ujú. Lo que podría hacer es, si gustan, Gabriel, les comparto un archivo Excel de un modelo de cuadro comparativo de proveedores. Eso sí les puedo compartir. ¿Sí? Listo. Bien. Sí, sistema de gestión, sistemas integrados de gestión, sistemas de almacenamiento será, ¿verdad? Porque sistemas de gestión ya estamos hablando de normativas y todo eso, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de sistemas de almacenamiento de todos, automático, dinámico, sí, vamos a conversar de ello. Bien, vamos entonces a nuestra última parte, ¿sí? ¿Cómo iniciamos una cotización? Primero lanzamos el requerimiento, ¿sí? ¿Con qué lanzamos el requerimiento? Con nuestra ficha técnica, con nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Con ello lanzamos el requerimiento, ¿sí? Es importante saber que la ficha técnica tiene que llegar de una manera formal, escrita en un correo, pero de manera formal. No puede ser vía teléfono, no puede ser de una manera que no tengamos un sustento o un respaldo. Recuerden siempre que somos un área muy auditable y como área auditable tenemos que tener respaldo de todo, ¿sí? Luego hacemos el análisis de nuestra compra, ¿sí? Analizando nuestra demanda, ¿sí? Podemos revisar nuestra cantidad histórica, evolutivos, el stock que tenemos en almacén, las órdenes que están pendientes por ingresar, el tiempo que duran todas estas órdenes y reconocer la necesidad, que es lo más importante. Si nosotros trabajamos en el área de compras, es indispensable que conozcamos del negocio, ¿sí? Si no conocemos del negocio y no podemos validar, ¿sí? Y no podemos validar que lo que nos piden es lo que realmente necesitan, ¿sí? Si no conocemos del negocio, es imposible que nosotros podamos validar ello. Imposible, ¿sí? Luego se hace la solicitud de propuestas a los diversos proveedores que ya están aprobados. Luego elaboramos nuestro cuadro comparativo de proveedores y recordemos que cuando elaboramos un cuadro de proveedores, las características tienen que ser siempre idénticas, siempre las mismas. ¿Sí? Pasamos la solicitud a los diversos proveedores aprobados y de ahí generamos la orden de compra. Acá quiero mencionarles 3 documentos importantes que deben estar alineados. Primero, el requerimiento, ¿no? El requerimiento de especificaciones técnicas, ¿sí? O el documento de términos de referencia, alineado con quién? Con la cotización. Y la cotización alineado con quién? Con la orden de compra, ¿sí? La orden de compra se genera después de recibir una cotización, evaluar y hacer validar esta, ¿no? Hacerla efectiva. ¿Sí? Entonces, si preguntamos cuáles son los 3 documentos que tienen que alinearse perfectamente para hacer una compra, primero, mi hoja de requerimiento, es decir, la hoja donde me piden qué es lo que quieren. Esa hoja yo se la paso al proveedor, el proveedor me pasa una cotización y esa cotización cuando la apruebo genera una orden de compra. ¿Qué documentos se alinean? Hoja de requerimiento o TDR con la cotización y la cotización con la orden de compra. ¿Sí? Tenemos la llegada del producto al cliente interno o externo, evaluación postventa, ¿sí? Que siempre tiene que existir para ver si repetimos o no una compra. Seguimiento a la cancelación de factura del proveedor también es importante, ¿sí? No solamente es importante hacerle seguimiento al proveedor para que nos cumpla una entrega, un producto, ¿sí? Sino también
cuando vamos a pagarle, ¿no? También ahí nosotros tenemos que hacer seguimiento. Ahora les voy a mencionar un contrato que es trabajado en constante, que es el contrato de precios fijos, ¿sí? Que en este, tanto la empresa que compra, el cliente con el proveedor pactan un precio determinado y ese precio se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese precio se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces nos ayuda, ¿sí? Estos contratos a poder generar órdenes de compra de una manera más rápida porque yo ya tengo el precio que voy a utilizar. ¿Puede ser perjudicial en algún momento? Sí, puede ser perjudicial para cualquiera de las partes. Si el precio baja, puede ser perjudicial para nosotros porque hemos fijado un contrato con un precio alto. Si el precio sube, puede ser perjudicial para el vendedor. ¿Por qué? Porque va a tener menos ganancia o probablemente pérdida porque no puede movernos el contrato. ¿Sí? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra clase. ¿Sí? Vamos a dejarle unos minutos a nuestro coordinador, que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos, ¿sí? Ha sido un gusto poder estar conectada. Espero que la clase haya sido de su agrado, ¿sí? Nos está